Hola, hola. Vamos a revisar a modo general el simulacro número 1 de matemática para tercer nivel básico, modalidad flexible de Crece Chile. A través de este formulario entregamos algunas recomendaciones e instrucciones que también te van a servir para el momento de la examinación. Muy importante registrar tus datos personales como aparecen en tu cédula de identidad. Siempre te vas a encontrar con imágenes de apoyo o alguna información para responder una o más preguntas. En este caso, a partir de este plano de la casa, hay que responder las preguntas 1 y 2. En la primera pregunta, calcular el perímetro de este dormitorio, el contorno, y era 11.6 metros. Luego el área que corresponde a la superficie del baño. En este caso multiplicamos estas dos medidas y obtenemos el resultado en metros cuadrados, 2.88 metros cuadrados. Recuerda que puedes utilizar tu calculadora. Luego aparece otra imagen de apoyo que es una cancha de fútbol con sus medidas en metros y responde las preguntas 3 y 4. Va a ocurrir un evento, entonces van a proteger el césped, en este caso con un plástico especial que tiene un valor de 3.980 pesos por metro cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuántos metros cuadrados se necesitan para cubrir esa cancha? Para eso calculo primero el área, 100 por 60, 6.000 metros cuadrados, y luego cuánto dinero en total deben pagar. Esa cantidad de metros cuadrados lo multiplico por 3.980. Aquí lo interesante es que tienen que anotar su procedimiento, es decir, las operatorias que ustedes realizan para llegar a la respuesta y contestar la pregunta. Se necesitan 6.000 metros cuadrados de plástico para cubrir la cancha y 23.880.000 pesos se debe pagar. Además de cubrir la cancha, se requiere colocar un cerco alrededor, es decir, en el contorno, y para eso tenemos que calcular el perímetro. Y al sumar los 4 lados de esa cancha nos da 320 metros lineales. Terminamos con esa información y luego aparece una tabla nutricional de un yogur. Hay que observar muy bien la información y responder las preguntas 5, 6 y 7. Si se fijan, ahí están las porciones, los elementos en porcentaje, las calorías. ¿Cuántos gramos contiene una porción de yogur de coco? 227 gramos. Hay que fijarse muy bien porque este envase contiene 4 porciones y ahí está el tamaño de una porción. Nos quedan dos preguntas con respecto a esta imagen. La tabla indica que la porción contiene 240 calorías por una porción. Si consumes el envase completo, que son 4, ¿cierto? ¿Cuántas calorías consumes en total? Multiplico eso por 4 y son 960 calorías. Luego había que escribir los elementos, lo que indicaba el menor porcentaje y el mayor porcentaje, respectivamente. Y el que tiene menor porcentaje era el sodio, con un 4%, y grasa saturada, con un 32%. Ustedes aquí, la mayoría, anotó todos los elementos de menor a mayor. No se está pidiendo eso. Se está pidiendo que anoten el que tiene menor porcentaje y el que tiene mayor. Terminamos con la tabla nutricional y ahora viene un gráfico que muestra la cantidad de fallecidos, ¿cierto?, por alcohol en conducción. Aquí están los años indicados como barritas, estas botellas, ¿cierto?, con la cantidad de fallecidos. Si se fijan, aquí aparecen dos leyes, la de tolerancia cero y la de ley Emilia. Y para eso tienes que responder la pregunta 8, 9 y 10. ¿En qué año se produce la mayor y menor cantidad de fallecidos respectivamente? Es decir, voy a buscar donde hay mayor cantidad de fallecidos y donde hay menor, y me piden los años. Ahí están. Solo observando y viendo bien los datos puedo llegar a esa respuesta. Si observas, en el año 2012, ¿cierto?, es promulgada la ley de tolerancia cero y en el 2014 la ley Emilia. Así que diferencias hay en cantidades de fallecidos antes y desde su promulgación. Antes de la promulgación están en rojo. Puedo sumar, ¿cierto?, todos esos valores y luego sumar los que están en azul
y hacer una resta para ver la diferencia de fallecidos que hay entre ambos periodos, sin las leyes y con las leyes. Hay una diferencia de 141 fallecidos. Además, ustedes les solicitan la opinión que tienen con respecto a ese resultado. Yo coloqué algo que podían haber escrito. Yo opino, yo creo que las leyes tienen efectos positivos porque ha bajado notablemente la cifra de fallecidos. En promedio, ¿cierto? Son como 50 por año. Fíjense, la mayoría de estos está arriba de 200. Y aquí nos movemos entre 140, 150. Solo con la observación ustedes pueden llegar a esas conclusiones. Ahora, nos vamos a fijar en el año anterior a la ley tolerancia cero y el año de su promulgación. ¿Y qué les piden? Calcular la diferencia, es decir, restar. En este caso somos 57 fallecidos de diferencia entre el año anterior a la ley y el año de la ley. Yo resto esas dos cantidades y llego a 57 fallecidos. Y ahí corroboro un poco que en promedio son 50 fallecidos menos por año. Bien, ahora pasamos a una receta médica que señala, ¿cierto?, las indicaciones, el medicamento, las dosis, y tienen que responder las preguntas 11 y 12. Considerando la indicación 2 para este medicamento, si el paciente presenta dolor durante 3 días, porque el doctor indica que solamente en caso de dolor lo tiene que tomar una tableta cada 8 horas, es decir, 3 al día. Incluso aquí tenemos los horarios, 3 por 8, 24, que corresponde a un día. Y presenta 3 días de dolor, 8 por 3, o sea, en el día va a tomar 3 tabletas. Por 3 días, 3 por 3, 9, perdón. Entonces son 9 tabletas en total. Y la segunda pregunta es, el médico señala 2 cajas para el medicamento de amoxicilina según las indicaciones. ¿Qué cantidad de cápsula aproximadamente debe tener la caja para completar el tratamiento? Sé que para tomar amoxicilina, ¿cierto?, son una cápsula cada 8 horas, es decir, 3 por día. Y si son 7 días, necesita 21 cápsulas. Pero él indica 2 cajas. No me sirve una caja de 21 cápsulas, me serviría para completar el tratamiento, pero no es la que indica el médico, porque el médico nos explica que necesita 2 cajas para completar esas 21. Con una no es suficiente, entonces no vienen cajas de 21 cápsulas. Al parecer vienen cajas con más de 10 cápsulas. Menos de 10 tampoco nos sirve porque no alcanzamos a completar las 21. Y 24 ya es demasiado. Entonces, más de 10 cápsulas. Y los números romanos, generalmente puede aparecer una pregunta con respecto a eso. Y la idea es que ustedes puedan indicar a qué número corresponde este número romano en número natural. Tenemos x que vale 10, a la derecha 5, sumamos 15 y 3y que están a la derecha, volvemos a sumar 15, 16, 17, 18. En un estudio acerca de cuál es el deporte favorito, ¿cierto?, contestaron 50 personas y aquí tenemos la tabla de frecuencia y luego fue llevada a un gráfico de barras. Con esta información responden la pregunta 14 y 15. ¿Cuál es la moda? ¿Cierto? Es la mayor elección o lo que más se repite, en este caso es baloncesto. ¿Y a qué porcentaje corresponden los que optaron por natación? El total son 50. Vamos a utilizar una regla de 3 simple. 50 corresponde al 100% y tenemos que calcular a cuánto porcentaje corresponde 6. Si aplico la regla de 3, es a un 12%. En esta examinación en simulacro existieron 2 ejercicios de regla de 3 simple y algunos y algunas de ustedes pudieron desarrollarlo perfectamente, pero hay otros, en su mayoría, que no lo lograron, así es que tienen que repasar la regla de 3 simple. A continuación tienes una tabla, ¿cierto?, con la cantidad de bolsas y morrales vendidos en una tienda.
de lunes a domingo, es decir, durante los 7 días de la semana, y les piden calcular el promedio de ventas al día. Entonces, como es una pregunta de desarrollo, anoto el procedimiento, sumo todos los valores de cada día y lo divido por la cantidad de días, que son 7. Eso me da 32.14 o 32,14, que es el promedio de bolsos y morrales vendidos. Al redondearlo, ¿cierto? Me da 32, que es la cantidad más o menos que se vende al día. Determinar el área de la siguiente figura geométrica. Vamos a multiplicar el ancho por el largo, 2.51 por 1.65 metros cuadrados, ¿ya? 4.1415 metros cuadrados. Al multiplicar eso en la calculadora. A continuación te presentamos otra situación matemática. Dice que es un terreno rectangular de 3.450 metros cuadrados y en donde se sembró el 35% y el resto se construyó la casa. Y hay que responder las preguntas 18 y 19. La primera es de desarrollo. ¿Cuál es la parte aproximada en metros cuadrados del terreno destinada para construir la casa? Registrar los cálculos y el procedimiento para luego responder la pregunta. Esto corresponde al 100%, es decir, al total del terreno. Entonces, a eso le vamos a restar el 35% que ya se sembró y nos queda un 65% para construir la casa. Nuevamente utilizamos una regla de 3 simple para calcular el 65% en metros cuadrados. Entonces multiplicamos los 3.450 por 65, que nos da ese valor, y lo dividimos en 100. Y ese resultado tenemos. Y al aproximarlo, ¿cierto? Al redondear, nos da 2.243 metros cuadrados para construir la casa. Si se fijan, anoté los cálculos, el procedimiento, es decir, qué hice primero, qué después, para llegar al resultado, y respondo la pregunta. Y 19, a esa misma imagen o situación matemática, ¿cuál es la medida del terreno? Recuerda que es rectangular, ¿sí? Ya lo sabemos, y que tiene un área de 3.450 metros cuadrados. Bueno, las tres que aparecen aquí no nos dan ese resultado, ¿ya? Así es que no es posible calcular sus medidas porque no tenemos la suficiente información para saber cuál es la medida de ese rectángulo. Se aproximan, por ejemplo, esa se aproxima mucho, pero no nos da 3.450 metros cuadrados. Es difícil de calcular las medidas porque no tenemos la información suficiente. Si tuviéramos uno de los lados, quizás podríamos calcular el otro. Y luego aparece una operación combinada. ¿Cuál es el resultado de este siguiente ejercicio? Recuerden que la regla dice primero los paréntesis, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y al final sumas y restas. Vamos a realizar esto. Nos da 5 por 3, 15. Es una multiplicación, lo hacemos primero porque después viene una resta. 15 menos, en este caso nos da 6. 5, 6. 15 menos 6, 9. Otra situación matemática. Si en una fábrica de muebles llegan 840 camiones con madera en 2 meses, dice si el flujo de camiones se mantiene, ¿cuántos camiones recibirá en un año? Nuevamente de desarrollo, registramos nuestros cálculos y anotamos la respuesta a la pregunta. Vamos a calcular, yo lo hice de la siguiente forma, ya también voy a explicar otra. ¿Cuántos camiones llegan en el mes? Entonces, como esto corresponde a 2 meses, lo divido por 2, tengo el valor por el mes, 420 camiones. Y como sé que en un año hay 12 meses, esa cantidad la multiplico por 12 y son 5.040 camiones al año. O bien, como ya sé que esta cantidad es para 2 meses, los 12 los divido en 2 y me da 6. 6 por 840, llego a este mismo resultado. 5.040 camiones con madera la fábrica recibirá en un año. Otra situación matemática en un taller mecánico dice de forma rectangular, que tiene esas dimensiones de ancho y de largo.
¿Cuánto costará colocar cerámicas en toda la superficie? Si es superficie, vamos a calcular el área. Ya hemos realizado bastantes ejercicios de área y perímetro, se van a encontrar con varios de ellos. Y me preocupa porque confunden un poco perímetro con área. El perímetro es el contorno, ¿sí? En cambio, el área es la superficie, que la mido en cuadrados de metros, de centímetros, dependiendo de la unidad de medida que se esté utilizando. Bueno, este señor cobra 2.800 por metro cuadrado. Entonces, tenemos que calcular primero el área, multiplicando eso por eso, y una vez que tengo calculada el área en metros cuadrados, lo multiplico por la cantidad de dinero que cobra por cada metro. Y nos da ese valor. Esa es la respuesta correcta. Luego aparece una tabla de información y hay que responder las preguntas 23 y 24. Estas son paquetes de jabones y la cantidad de jabones que vienen por paquete junto a su precio. Y teníamos que calcular aquí el precio por unidad para poder responder estas dos preguntas. ¿Cómo hago eso? Esto lo divido por 5, esto por 4, esto por 7 y esto por 6. Calcular el valor por unidad de caja e indica qué caja conviene comprar según el precio. Al hacer los cálculos, la que tiene menor valor por unidad es la que contiene 4 jabones. Y eso corresponde a 2.7 por jabón. Y la siguiente pregunta es, considerando la caja, que en este caso fue la número 4, que conviene comprar según el valor por unidad, ¿cuánto dinero necesito aproximadamente para comprar 150 cajas? Veamos. Sabemos que una caja vale 10.80, porque es la caja que decidimos comprar por su valor unitario más barato. Y eso me da un valor de 1.620 pesos en total. ¿Sí? Anoté el procedimiento y contesté la pregunta. Y la última es, aquí tienes un ejemplo de tabla ponderada de candidatos en una elección. Está la división de un distrito para 5 cargos. Es un sistema, ¿cierto?, que utilizamos aquí en Chile, que se los enseñamos, tienes el nombre de la persona que lo creó, y según los resultados que se muestran en la tabla, indica cuántos candidatos son electos para cada lista. Tenemos las 3 listas y la cantidad de votos que cada una de ellas recibieron. La lista A, ¿cierto?, 100. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por cada uno de los cargos. 100 dividido 1, 100. 100 dividido 2, 50. 100 dividido 3, 33. Y así, siempre en números que ya están redondeados. Y lo mismo hago para la lista E. Dividido por 1, 60 dividido 2, 60 dividido 3. Y así hasta llegar a los 5 cargos. Lo mismo con la lista I. Y una vez que ya tengo estos resultados, voy a observar las cantidades por los valores mayores. Tenemos 100, luego tenemos 60, luego 40, ahí ya tenemos 3 cargos, luego 50, perdón, luego 40 y finalmente 33. Ya todos estos son menores a los que nombré. Y ahí tenemos los 5 cargos. 3 para la lista A, 1 para la lista E y 1 para la lista I. Esa era la correcta. Muy bien, esta fue una revisión a modo general. Van a recibir una retroalimentación de manera individualizada. Solo indicarles que repasen el tema de perímetro y área, la regla de 3, y que cuando tengan que resolver ejercicios de desarrollo, anoten su procedimiento, la operatoria que utilizaron y respondan de manera lo más completa posible la respuesta a la pregunta que les están realizando. Desearles mucho éxito. Esta semana vamos a retroalimentar, la siguiente vamos a reforzar y acompañarlos en los repasos que ustedes necesiten para luego encontrarnos nuevamente con un nuevo ensayo
o simulacro de examinación. Que estén muy bien, cualquier duda, consulta a través de los grupos de WhatsApp.